Bueno, estamos hablando con Erika Valdivia, ella es médico psiquiatra en la ciudad en el país de Perú, ¿sí? Y muy amablemente hoy ha aceptado la invitación de poder estar con nosotros aquí, apoyar este movimiento artístico y demás por conocer. Entonces le agradecemos a ella por todo esto que hemos aprendido el día de hoy. Ya vamos a ir redondeando la tertulia, finalizando. Y muchas gracias a ella por haber aceptado esta invitación. Gracias a Tributa, una empresa dedicada a la prestación de servicios contables, tributarios y jurídicos, la cual nos permite eh, poder apoyar esta área de la parte artística, de tener a diferentes invitados. Eh, por aquí lo... Bueno, esperemos por aquí que se conecte. De esa manera para ir redondeando esta tertulia. Erika, muchas gracias por Hola. aceptar. Pena el abusar de esta manera con su tiempo, pero nos va a ahorrar muchos años de estudio, de poder aprender, de poder actualizar mis libros, las teorías y todo este conocimiento tan rico que sirve para nosotros, pero pues no todos los días tenemos el privilegio de tener a una persona como usted donde se pueda disfrutar del conocimiento. Entonces, para ir finalizando ese punto, ¿quiere redondear en cuanto a estas personas de la humanidad que simplemente lo hicieron por convicción y no significa que hayan tenido ningún problema mental ni nada? Claro, es un poco eso, ¿no? O sea, no lo raro y lo diferente no necesariamente tiene que ser una enfermedad o un trastorno, ¿no? Yo creo que tenemos que abrirnos un poco también a esa idea. Hay gente que realmente lucha, eh, si no creo que no tendríamos derechos, no tendríamos muchas cosas, ¿no? Que se han ganado a través del sacrificio de muchas personas. Bueno, sino que uno podría pensar en el buen sentido, tener un trastorno, pero de los buenos. Uno decir, los trastornos uno los cataloga como malos, ¿no? Es algo adverso al ser humano, pero uno decir, no, es que tiene una condición genética diferente que hacen que vaya y se haga quemar por una sociedad. Bueno, Erika, ahorita pasemos a este libro, La Guerra y la Paz, de un escritor colombiano, Santiago Gamboa. Él escribió este libro en medio del proceso de paz que se llevó a cabo con las FARC, la guerrilla colombiana y el proceso colombiano, en su momento con el gobierno de turno. Y Santiago Gamboa en este libro aborda diferentes tipos de procesos de paz a nivel de la historia. Los aborda desde la filosofía, desde la religión, las consecuencias, justicia, reparación y demás. Y si bien no es un experto en la materia como tal, lo hace desde el punto de vista de escritor, de literato. Me llamó la atención una parte de este libro donde él hace una crítica a las sociedades o a las personas que uno puede considerar intelectualmente avanzados, una persona inteligente. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo una persona con semejantes estudios de manera intelectual va a cometer o apoyar ciertos movimientos? Entonces dicen, se está refiriendo a los nazis y a la sociedad alemana. Dice, lo peor es que la cultura no es un antídoto infalible. Haber leído libros sabios y conmoverse con el arte o la música no es un blindaje certero contra este cruel principio. Puede evitarlo en ciertos casos, pero su efectividad es variable. Ejemplo de ello es Alemania, una sociedad culta y exquisita como pocas que se entregó en forma mayoritaria y acrítica al genocidio. Claro que intelectuales como Thomas Mann o Hermann Hesse se opusieron, pero poca gente los siguió. Esto siempre me pareció extraño y contradictorio. Entonces, Erika, ¿cómo entender, ¿sí?, que una sociedad avanzada pueda apoyar este tipo de el genocidio o este tipo de pensamientos y en la actualidad cómo se puede ver esto o qué podría ser en la actualidad algo semejante al genocidio que uno diga, mire, en la actualidad hay muchos famosos o mucha gente intelectual y apoya eso. ¿Hay alguna mirada desde la psiquiatría donde se pueda evidenciar, usted nos pueda reflejar como, mire, el hecho de usted ser inteligente o entre comillas muy estudioso y todo eso, cómo estas personas pueden ser proclives a este tipo de cosas? Bueno, en realidad tendríamos que evaluar un poco la sociedad de esa Alemania nazi, ¿no? O sea, en realidad hubieron ciertos líderes de repente más estudiados o más cultos, pero en general la masa no tenía estas características, ¿no? O sea, si escuchamos algunas historias, o bueno, a través pues de los documentales que hay de estas personas, cuando se han hecho los juicios, ¿no?, de Nuremberg y se ve las diferentes vidas de las personas que eran como, no sé, la gente que guardaba los campos de concentración, etcétera, eran gente muy carente emocionalmente, ¿no? Eran personas
o sea, digamos la masa, no los líderes, ¿no? Eran gente muy carente emocionalmente, con familias disfuncionales, ¿no? Venían de hogares pues rotos, ¿no? O con mucha violencia, ¿no? Y en el que de alguna manera se sentían valorados, se sentían exaltados por una idea, ¿no? que Hitler mencionaba en este movimiento nazi, ¿no? Esta idea ilusoria, utópica de una raza superior, ¿no? Pero que en realidad nace de un Hitler bastante carente en sí mismo, porque es una persona que odiaba a los judíos a pesar de tener ascendencia judía, ¿no? En su historia. Entonces él estaba realmente renegado de quién era, ¿no? Y de alguna manera había intentado sublimar esto, había intentado como que taparlo de alguna forma, sintiéndose superior al resto, pero en realidad parece que la realidad de la historia es diferente, ¿no? O sea, él es una persona muy carente, muy necesitada, con una necesidad profunda realmente de ser valorizado por el resto, ¿no? Y él crea todo este movimiento usando a personas igualmente carentes emocionalmente que de alguna manera se sienten valoradas dentro del movimiento, ¿no? Y que, bueno, empieza a aflorar también la violencia y demás, ¿no? Porque lo que empieza como un movimiento, ¿no? Más filosófico, de una raza superior, etcétera, luego se convierte, se distorsiona totalmente, ¿no? Y se convierte en algo que es asesinar personas y punto, o sea, ¿no? En realidad es un temor muy grande a lo diferente, es un temor muy grande, porque si uno está seguro de sus capacidades, no tiene por qué temer al que es distinto a uno. En cambio, ellos tienen este terror, ¿no? Y esta aversión hacia lo que es diferente y lo eliminan, ¿no? Porque en los campos de concentración, bueno, había judíos, habían homosexuales, habían diferentes tipos de personas distintas, ¿no? A lo común y que generaban una amenaza hacia ellos. Al final era gente que se sentía muy amenazada y que su respuesta era con violencia. Bueno, muy bien. Ya para ir redondeando la tertulia, Erika, nosotros quienes amamos la literatura, siempre los que estamos en el campo del arte es buscando respuestas, es queriendo ser otros, ¿sí? Querer buscar ser un día bombero, ser un día la prostituta, ser un día el policía, ser el personaje de tal libro, aprender y entender esto que es el ser humano, ¿sí? Entender el significado de lo que es el ser humano y nos valemos del arte, la pintura, la escritura y demás. Para Erika, desde su profesión o ya usted lo combinará con diferentes cosas, ya es algo personal, pero si le preguntáramos así de una manera general, ¿qué significa para usted la muerte y qué piensa en cuanto después de morir hay vida, no hay vida o simplemente cómo se aborda esto de la psiquiatría y usted cómo lo ha asimilado como prospecto de vida o como pensamiento? Bueno, yo el concepto que tengo de la muerte es desde mis creencias y valores religiosos, ¿no? Que pueden ser diferentes a la concepción, porque al final la muerte es una concepción que se crea dentro del contexto cultural de la persona. Entonces, para poder abordar este tema con un paciente, es muy importante preguntarle cuáles son sus convicciones, cuáles son sus creencias, porque a partir de ello van a nacer los temores o van a ser el alivio, ¿no? Las personas, por ejemplo, religiosas que creen una vida después, en que hay esperanza, etcétera, pueden vivir la experiencia de la muerte o la pérdida de un familiar de una manera distinta a una persona que cree que no hay nada más, o que eso se termina, o que hay un vacío, o que vives pues en un estado como inerte el resto de tu vida, pero estando consciente, ¿no? Entonces, eso depende mucho. O sea, yo creo que la muerte es un concepto que no conocemos a ciencia cierta, no sabemos, o sea, nadie nos puede decir esto sucede después de la muerte, sino está basado en las creencias tanto filosóficas, religiosas y culturales, ¿no? Y a partir de esto se puede manejar la situación. Por eso es muy importante, y eso yo creo que es básico en la psiquiatría y en la psicología, es escuchar a la persona. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo ve esa persona el mundo? Porque a partir de eso es cómo se forma también su psique y su mundo emocional, ¿no? Cada uno tiene una experiencia diferente, aunque vive en un mismo contexto.
Entonces es muy importante conocer a la persona y entenderla y a partir de eso diferenciar lo que es normal, entre comillas, dentro de su contexto y lo que sale de la normalidad, que sería un trastorno. Bueno, Erika, lo hable pues el hecho de, porque normalmente uno habla con las personas eh, de la medicina, los científicos, y pues no es un secreto que así como también tenemos fama los abogados de arrogantes o de alegar o de pelear, pues entre los médicos también como de postular su conocimiento y la ciencia y ya no más y es lo que yo sé y estar por encima, pero yo veo que en su caso pues muy respetuosa de las diferentes y hace énfasis en la cultura, en las creencias de las personas y demás importante para poder tratarlos a nivel profesional. Erika, para un psiquiatra o psicólogo, ¿es más fácil convivir consigo mismo por los conocimientos que tiene y trabaja el ser humano o es más difícil? Yo creo que es igual que otra persona, ¿no? O sea, el hecho de tener conocimiento muchas veces es mucho más sencillo para nosotros ayudar a otro que cuando nos vemos en una situación así, ¿no? O sea, igual tenemos emociones, igual tenemos situaciones que nos desbordan y muchas veces, aunque tengamos el conocimiento a nivel emocional, nos es difícil manejar la situación. Es por eso que también solemos acudir al psiquiatra o al psicólogo, porque también tenemos momentos en los que necesitamos ayuda, ¿no? O sea, yo creo que quizás el conocimiento nos puede ayudar a identificarlo mejor o a identificarlo más rápido, pero no necesariamente a evitarlo o no necesariamente a manejarlo mejor en nuestras propias vidas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, en algún momento, Erika, en la silla de paciente, si va al psiquiatra o el psicólogo, no se enfrenta a veces eso como que el psiquiatra o el psicólogo le dice algo y usted como no, pero es que yo tengo tal concepción de eso y no debería ser así y difícil como aceptar la ayuda que le está brindando ese otro profesional. Claro, sí, puede suceder también, ¿no? Porque uno se resiste, o sea, los médicos somos los peores pacientes, ¿no? En cualquiera de las áreas, ¿no? Y uno se resiste a estar enfermo, porque también hay temor, ¿no? De repente también uno puede tener más temor de ser diagnosticado de una enfermedad crónica, porque es difícil que a ti te digan que tienes una enfermedad para mucho tiempo, o que tienes una enfermedad que requiere de tratamiento siempre, o que te va a dar alguna limitación. Es difícil como ser humano entenderlo, ¿no? Y es totalmente natural que opongas una resistencia. Pero también depende mucho del profesional el entender esto, no como te quiero dar la contra, sino que el paciente se está defendiendo, o sea, no lo hace por molestarte, sino lo hace por defenderse. Bueno, muy interesante. Ya para finalizar, vamos a hacer alusión a este libro, La melancolía de los feos, de Mario Mendoza. Es la historia de León Soler, es un psiquiatra de 40 años, muy solitario, sin hijos, poco feliz, pero su vida se ve alterada de una buena forma cuando empieza a recibir unas cartas, específicamente 3 cartas a lo largo de la historia de Alfonso Rivas, que en su momento en la juventud fueron compañeros de colegio pero Alfonso Rivas tiene una particularidad, así como se ve en la imagen, es jorobado, ¿sí? Es deforme, nació producto de una violación, vive en una soledad tremenda, depresión y tiene conflictos de autoestima. Entonces es un libro que nos lleva a las personas que les guste psicología, psiquiatría o que estén en estos campos. Es una novela muy agradable donde uno puede tocar estos temas de la soledad, de, de, de los aspectos físicos, de cómo se comporta la sociedad, de cómo la autoestima y demás. Y, y en esta novela también se realza los principios o valores como la amistad, la lealtad. Hay una parte en el libro donde se habla de la belleza, donde dice que las personas que son consideradamente bellas en la sociedad, el común denominador, son los que más sufren, porque tienen 2 cosas en contra, el espejo y el paso de los años, ¿sí? En que el cuerpo va cambiando, en que viven de su imagen. Entonces, hace un tratado aquí Mario Mendoza donde dice que el mundo, la publicidad es de los bellos, pero realmente se mueve por los feos, por las inteligencias y por los que hay detrás de. Entonces es muy bella esta parte. Se realza también el rechazo que hay a personas en condición de discapacidad o que tienen drogadicción, depresión, tristeza o han sido producto de una violación. Entonces, ¿cuál es el llamado con este libro? De que podamos leer, podamos buscar esta novela y aprender sobre todos estos temas y aplicarlos con todo lo que tan importante nos ha enseñado Erika el día de hoy. Ahora, Erika, este libro, La melancolía,
Mario Mendoza dice allí que en algún momento fue tergiversado el concepto, ¿sí? Porque él dice que la melancolía, en su momento, esta imagen sale de un pintor, Alberto Durero, alemán, donde él tiene pues una persona que es como con este antifaz de murciélago y la palabra melancolía, y en su momento este término de melancolía se relacionaba con clasificaciones médicas como flemático, colérico, sanguíneo y el melancólico. Ujú. Pero la melancolía era producto o servía de acicate para el artista, para crear, para manifestar sus pensamientos, sus dolencias o su tristeza a través del arte, de la pintura, de la literatura. Y dice que en algún momento esto fue cambiado por una persona y se confunde con la depresión. Entonces, que se suele confundir melancolía con depresión. Entonces, es la importancia de los especialistas en la salud, ¿sí? De poder saber como, bueno, esta persona es melancólica, ¿sí? O tiene una depresión y poder encauzar ese tipo de sentimientos. Es lo que pasa en el arte, es lo que pasa en la pintura, en la literatura. Todo se encausa a través de una obra artística. Entonces, ese es el llamado a través de esta obra. Y ya para finalizar, Erika, si tiene algunas palabras para redondear y poder ya ir finiquitando esta tertulia tan agradable y le agradezco mucho. Bueno, dar como unas palabras sobre la importancia de nuestra salud mental, ¿no? Yo creo que ha sido algo muy abandonado a través del tiempo, muy simplificado también otras veces, ¿no? Intentando como que hacerlo como fácil, sencillo, esto es un trastorno y esto no. Pero en realidad el mundo psíquico, mental y emocional de la persona es bastante amplio, es bastante profundo y es bastante distinto de uno a otro, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el poder cuidar este equilibrio porque realmente o sea, el tener una salud mental buena, estable, nos permite lograr nuestro potencial, nos permite llegar a donde podemos llegar, ¿no? El no cuidarla y el estereotiparla y el mitificarla y el estigmatizarla, lo único que hace es limitarnos a nosotros mismos como persona y como sociedad, ¿no? Entonces es un tema no solamente médico, no solamente psicológico, sino también humano, ¿no? Va mucho más allá de los medicamentos, va mucho más allá de las emociones, tiene que ver con el mundo relacional, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el arte, tiene que ver con nuestra visión del mundo, ¿no? Y mientras más abiertos estemos a cuidarla, mejor podemos llegar a nuestro potencial, mejores cosas podemos obtener tanto de forma individual como sociedad, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho esta oportunidad porque ha sido bastante enriquecedora y creo que también es llegar a más personas sobre estos aspectos, ¿no? Hacerse conocer y romper el estigma, ¿no? Que tanto nos limita. Bueno, muchas gracias, Erika. Muy amable de su parte. He aprendido mucho en mi caso, el primero en muchos años de estudio y demás, porque siempre es un placer recurrir a personas de otras ramas del saber y aprender de esto. Muchas gracias, un abrazo y saludos por allá en Perú. Un abrazo, hasta luego, gracias.